Somos 4 familias, y no todas las familias tampoco, porque no hay recursos para eso. Somos 4 mujeres que andamos por arriba y para abajo, a la cola de nuestro planeta. A la hora que ellos digan, allá tenemos que estar. Porque no hay nadie más, porque nuestros también, que generalmente yo digo no se merecen la palabra también, porque no están apoyando a sus hermanos. La mía es hermano, la mía. ¿Quién está diciendo un hermano? ¿Quién abandona a un hermano en una situación así? Y más a un hermano de esta calidad, que da la vida por ustedes, que entrega toda su vida a la lucha, a la reconstrucción de la dignidad de la nación mapuche, para que retomemos lo que decía nuestro lamien, nuestras ceremonias, nuestra lengua, partiendo desde la lengua, partiendo desde la vestimenta, partiendo de lo que sentimos como mapuche cuando vemos una planta, la identidad. ¿Quién traiciona al hermano? El quedarse en silencio nos hace cómplices de una muerte silenciosa. Son 76 días. 76 días en que muy poca gente se ha pronunciado aquí en nuestro mapa. Tuve que venir a este hogar para pedirles que salieran a marchar. Se los tuve que pedir por favor. Cuando esto debería ser una obligación moral, un deber moral. Tuve que pasar hogar por hogar pidiendo por favor que llegaran, y de algunos hogares no llegó nadie. A mí me da vergüenza. Yo creo que es una humillación tener que pedirles esto. Nosotros necesitamos que se apoyen, que nos acompañen. Este hogar fue construido a través de la lucha, de que han salido un montón de huichatas,